Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu poder, por tu gran amor, por tu misericordia que has hecho nueva esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo te amo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, mi fuerza. Tú eres mi paz, tú eres mi amor, tú eres todo para mí, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, precioso, santo, 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 santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Solo tu nombre sobre todo nombre, Padre. Invoco tu nombre sobre los discípulos, Padre Santo. Que venga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre. Bendigo la vida de los discípulos, Señor. En el nombre de Jesús, y te ruego que venga espíritu de sabiduría y de revelación sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Paz de Cristo, discípulos. Aleluya. Santo. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermano. Aleluya. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. No existía esperanza en mi vida, no era feliz, pero gracias a Dios que nos ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida Jesús ha puesto en mi ser. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. No existía esperanza en mi vida, no era feliz, pero gracias a Dios que nos ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida Jesús ha puesto en mi ser. Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí.
Es un gozo tan grande que quiero servirlo hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. Qué dicha tan grande. Oh, qué gozo yo siento en mi alma. Jesús mora en mí. Es un gozo tan grande que quiero servirlo hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. Viene a recoger a su pueblo. Viene a recoger a su iglesia. Y qué dicha tan grande será. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya, creo que ya terminé lo que estábamos, ya acabamos lo que estábamos haciendo ayer. Ya, espero que ya podemos estar hoy por la tarde ya en la Caña Cascada. El día de ayer, hermanos, hablábamos del amor, de cómo es que es necesario entender que necesitamos comprender que Dios se hizo hombre. Si no entendemos así, hermanos, estamos en problemas. Porque el anticristo es el hombre que se hace Dios. La única manera en que Dios pudiera vivir en nosotros es que tenía que hacerse hombre. Primero era vivir entre nosotros y después en nosotros, porque ese era el propósito original, a lo cual Jesús vino a recuperar. Y yo les ponía un ejemplo. Cuando yo era niño, yo miraba a mi papá como Dios, yo admiraba a mi papá y quería ser como mi papá. Quería ser como mi papá. Pero cuando ya crecí, hermano, me di cuenta de la realidad. Yo no podía hacer las cosas que hacía mi papá. Pero cuando ya crecí, me di cuenta que podía hacer las cosas que hacía mi papá y aún mejores cosas. ¿Por qué, hermano? Dios no me hizo, hermano, para ser como Dios. Dios me hizo como su creación. La naturaleza misma nos enseña lo que va a ser después del milenio,
Cuando tengamos la oportunidad nosotros de ser padres, tenemos la oportunidad de desarrollarnos en la vida para llegar a ser padres. Pero el desarrollo para ser padres correctamente solamente está en Dios. Hay muchos que quieren ser papás por un simple deseo, el deseo sexual. Pero hay un orden divino en el deseo sexual. Cuando yo llego a ser como mi papá, es cuando entiendo el orden divino, el orden para lo cual Dios nos creó, nos hizo. Es tan importante entender que Dios se hizo hombre. Cuando Dios hizo el primer hombre, lo llenó de su espíritu, y el espíritu estaba con él. Cuando yo ya crezco y me doy cuenta que Dios me hizo a mí como único, podrá haber otros Guadalupe Rodríguez Lucero, pero todos somos únicos, todos tenemos una huella digital única, todos tenemos un iris único, todos tenemos un ADN, todos tenemos únicas las cosas. Entonces, ¿qué me enseña esto? Dios es uno solo. Y es un único Dios. Vamos a decirle para que no se ofendan los hermanos. Dios se hace como yo, hermanos. Yo no tengo que hacerme como Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado como yo, en carne. Yo no voy a ser como mi papá, pero mi papá espiritual sí se hace como yo. Y eso me da a mí la certeza. ¿Qué era lo que anunciaban los apóstoles y los profetas? El misterio escondido desde los siglos y edades en Dios. Vamos a Colosenses 1:27. Dice de la siguiente manera, hermano. El 26. Vamos a leer desde el 24. El ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración del poder de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Las riquezas de Dios y todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo. Y Dios decidió amarnos poniendo a Cristo en nosotros, dándonos todo. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es eso. Es Cristo en nosotros. Es Dios en nosotros. Para hacernos sus hijos. No somos nosotros en Dios para ser dioses.
Esa es la doctrina de los apóstoles. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria para la humanidad. No soy yo, dijo Pedro. Por eso es que Pedro nunca, por eso es que Pablo nunca, y por eso es que los apóstoles nunca pusieron una estructura piramidal para tener un gobierno sobre todos los que se iban bautizando. Ellos entendían que Dios se hizo hombre. Y Él vino a servir, no a servirse. Y a dar su vida por todos. Por eso mirábamos Primera de Juan 3:16 y lo comparábamos con San Juan 3:16. Amén. Entonces, ellos entendían que el que quiera ser el mayor, ese será el servidor de todos. Y ellos lo vivían en la práctica. Por eso es que ellos podían decir, y nosotros hemos conocido el amor y creído. Nosotros hemos conocido, estoy leyendo Primera de Juan 3:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Estoy leyendo el 4, perdón. El 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Hay alguien en casa? No vemos a un Pedro, no vemos a un Pablo, no vemos a un Juan tomando señorío sobre los demás, ni reclamando autoridad. Cuando tú no reclamas autoridad, entonces Dios permanece en ti. Por eso es que escucha, por amor de Dios. Escucha. Por eso es que Ananías y Zafira vendieron una heredad. Y sustrajeron del precio de lo vendido y fueron y trataron de engañar a Pedro. Y Pedro le dijo, ¿en esto vendiste la heredad? Sí, en eso. Fíjese bien, hermano. Entonces le dijo Pedro a Ananías, la heredad era tuya. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Tú tenías todo el dinero en tus manos, era tuyo, no necesitabas engañar. O sea, cuando una persona es autoridad, no necesita presumir que es autoridad, porque Dios da testimonio y en ese momento Ananías cayó muerto. Hoy no es así, hermano. Hoy cualquier mitote, cualquier chisme, cualquier cosa que le llegue a la autoridad, la cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se alimentan de qué? Los mitotes no alimentan al espíritu. Los chismes no alimentan el espíritu. Lo que dicen allá no alimenta el espíritu. Por eso Jesús les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces se quedaron todos mudos excepto uno. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Ustedes saben que Jesús alabó
y dijo, bendito eres, Pedro, porque no te reveló carne ni sangre. Mano, paz de Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Que sin revelación no hay edificio. Puede haber una estructura humana, pero no hay iglesia. Sin revelación no hay iglesia, y es lo que está diciendo Jesús. Pedro no investigó la vida de Ananías para decirle, ¿por qué conveniste tentar al Señor, al Espíritu Santo? Hoy no, hermano. Hoy todo es influencia. Por eso el Señor me dijo así, la gran apostasía de mi iglesia. No porque uno quiera hablar o evidenciar, no, hermano. El pecado es para declararlo. El pecado es para confesarlo. El pecado es para subirse a la cruz del Calvario y morir para que Cristo viva en nosotros. Ese es el misterio escondido. Pero nadie quiere vivir en el misterio escondido. Todos queremos vivir en la luz del Evangelio, en que nos vean, oh, qué carrera tiene. Oh, mira, este es el principal. Oh, mira, este es de acá, este es el ungido. ¡Ay de vosotros!, dijo el Señor, cuando todos hablen bien de vosotros. ¿Hay alguien en casa? A Dios le agradó hacerse hombre y venir a vivir aquí. No le agradó, ni la idea de Dios era hacerlos dioses. Porque aunque yo sea papá, yo sigo siendo hijo. ¿Por qué no entendemos que nosotros un día nacimos de papá y de mamá y fuimos constituidos como hijos? ¿Por qué no entendemos la semejanza por lo que Dios dijo? Esta es la semejanza. Son dos que se hacen uno. Para que de ese uno salga uno. Allá. ¿Por qué no entendemos que Dios es uno? Se une papá y mamá y salí yo. No salieron dos. Quizás en alguna ocasión puedan salir 2, 3, 4, 5. Los propósitos de Dios solos. Los planes de Dios y la mente de Dios solo la conoce Jesús. Entonces, yo voy a desarrollarme. Si Dios me concede, voy a crecer, me voy a casar. ¿Sí? Y papá siempre va a ser mi papá. Y aunque yo me case y sea papá, yo voy a seguir siendo hijo. ¿No puedes entender la eternidad en eso? ¿En eso tan sencillo? Ahora yo te pregunto, ¿te acuerdas quién era
¿El papá de tu papá, de tu papá, de tu papá, de tu papá, de tu papá hace 100 años? ¿O hace 500 años? ¿Te acuerdas quién era? No, porque no fuimos tan cuidadosos como los judíos para llevar una genealogía. ¿Hay alguien en casa? No. Pero todo, mi papá fue hijo, mi abuelo fue hijo, mi tatarabuelo fue hijo, mi quintuple abuelo fue hijo. ¿Hay alguien en casa? El misterio escondido desde los siglos y edades en Dios. Dios dio a su Hijo para venir a morar en mí. Amén. Por eso es Cristo en nosotros, hermano. Por eso les decía yo ayer, tenemos que armar nuestra mente. Tenemos que desarmar esta mente y dejar la razón. La razón nos sirve para comunicarnos unos a otros. Pero el Espíritu nos sirve para unirnos unos con otros. ¿Por qué? Porque esa es la unidad del Espíritu, hermano. Lo que permanece. La razón me sirve para discernir a través de los sentidos. Pero así como hay sentidos físicos, hay sentidos espirituales. Por eso, hermanos, el alimento sólido, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No es para los que tienen entendimiento, conocimiento. Es para los que tienen entendimiento. Yo puedo tener un entendimiento muy racional, pero el entendimiento racional me hace acomodarme a mi razón. Y cuando yo tengo entendimiento espiritual, no me acomodo al espíritu. Es el espíritu el que se me acomoda a mí. Es el espíritu el que me entiende, aunque yo no lo entienda. ¿Por qué, hermano? Por eso es que el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene, porque pedimos como conviene a nuestra razón, no como conviene al Espíritu. Por eso es que los discípulos estaban tan preocupados porque Jesús comiera. Cuando llegaron a Sicar, que él se quedó descansando a las 12 del día en el pozo de la heredad de Jacob, y ellos se fueron a Sicar a comprar alimentos. Y cuando regresaron, estaba hablando con una mujer. Y la mujer se fue, y ellos se acercaron y le dijeron, Rabí, come.
Rabí, come. Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Por qué? Porque la razón se mueve en base a tus necesidades. La razón se mueve en base a mis necesidades. ¿A través de qué? A través de los sentidos. Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer. Que ustedes no saben. ¿Y cuál es la comida? Que yo haga la voluntad de mi Padre. No la voluntad de mi carne. Es lo que está haciendo Jonathan. Está demostrando por la carne que sabe más que nosotros. Y mis respetos para Jonathan. Pero no estamos hablando en ese sentido. Por eso el que acomoda lo espiritual a lo espiritual es el espíritu, no yo. Es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos que si Dios y Cristo está en nosotros, es porque Él se hace como yo. Pero para hacerse como yo, Él tuvo que hacerse carne, pero aunque era carne, yo era otra carne. Él vino en semejanza de carne. O sea, era semejante a nosotros, pero su carne era diferente. ¿Por qué? Porque Él no nació de papá humano. Ahora vamos al punto. Yo nací de papá y de mamá, pero su papá era el espíritu. Por eso Él podía decir, mi padre. Y ahora en Cristo, Cristo en mí, ahora yo puedo decirle al Padre, Padre. ¿Por qué? ¿Porque yo soy Guadalupe? No. Porque el Hijo está aquí. Y lo que yo tengo, la salvación que yo tengo, no es porque yo la busqué, no es porque yo la merecí, es porque Dios me amó y me dio a su Hijo. Y puso su vida por mí. Y para poner su vida por mí me tuvo que tomar y tuvo que llevarme a la cruz. ¿Para qué? Para morir juntamente con Él. Y para ser sepultado juntamente con Él. Para que Él pudiera meter su espíritu en mí y resucitarme a una nueva vida.
a una nueva vida en Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, entender en lo práctico. Por eso para los discípulos, había una gran diferencia en lo práctico entre el Padre y entre el Hijo. Que son uno, que eran uno y que serán uno. Eso es innegable. Eso no está en discusión. La palabra de Dios no es para discutir, es para entender que el Hijo me lo dio el Señor a mí y a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, para tener una guía, para caminar en el camino, para andar en la verdad, para vivir la vida del Hijo en mí, para que el Hijo pudiera vivir su vida. Por eso el apóstol Pablo se angustiaba tanto por los Gálatas, que les decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cuando Cristo es formado en nosotros, dejamos de discutir, dejamos de querer tener la razón, dejamos de querer llamar la atención, dejamos de defender a Jesús, porque entendemos que Jesús no se defiende, porque la verdad tiene peso por sí misma, porque toda palabra de Dios es limpia. Y todos comprendemos en un nivel, y otros comprendemos en otro nivel, y otros comprendemos en otro nivel. Yo no puedo pretender poner en la universidad a un pequeño que apenas va en el kinder. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Por eso se predica. No para que todos entiendan lo mismo. Por eso se estudia la Biblia y se lee una, otra y otra. Para entender que el conocimiento, el entendimiento va creciendo, va creciendo, va creciendo. Así que, hermanos, en el capítulo 3 de Primera de Juan, Dios nos habla, Juan nos habla, perdón, no sea que se ofenda a alguien. Juan nos habla en el sentido, hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Él tenía, toda su esencia, nos la entregó. Y dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados ¿cómo? Para que seamos llamados hijos de Dios. Pero no todos alcanzamos la madurez inmediatamente, porque precisamente el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 4, creo que es el versículo 1, dice, aunque el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pero es Señor de todo. Amén. A ver, creo que eso es. Voy a confirmarlo en Gálatas. Aleluya. Capítulo 4, versículo 1, si bien lo recuerdo. Dice así, hermanos. Así es, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es el Espíritu el que clama, no mi razón. Entonces, el apóstol Pablo dice, así que no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso es que los discípulos, para ellos era tan claro, hermanos, entender que era Cristo en nosotros y ellos podían disfrutar del amor de Dios a través de Cristo que está en nosotros. Es decir, el fruto del Espíritu, ¿dónde está? ¿En mí? No, hermanos. El fruto del Espíritu está en Cristo y el Cristo está en mí. Por eso es que yo sigo produciendo carne, quiero contender, quiero demostrar. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, etc. Por eso es que para muchos somos muy imprudentes a veces. Queremos demostrar que podemos nosotros o que sabemos nosotros. Jesús siempre se tomaba su tiempo para hacer las cosas cuando el Padre le indicaba qué hacer. Por eso es que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No somos nosotros con el conocimiento de Cristo. Es Cristo produciendo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad.
Amén. Por eso Filipenses dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando hay ese sentir en nosotros, amén, no estimamos para sentirnos mejores que los demás. Amamos. Por eso es que, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué quiere decir el mundo no nos conoce? ¿Cómo puede un hombre conocer a su mujer si no conoce a Dios? La conoce en la carne, pero en el espíritu no la conoce. Siempre ahí hay fricciones. Siempre hay fricciones en ese matrimonio. Porque no se puede agradar a Dios por la carne. El propósito del matrimonio, el propósito original es el principio, en el inicio es conocerse en la carne. ¿Por qué? Porque ya se unieron dos almas para ser una alma y estar bajo un mismo espíritu. Y cuando son uno, entonces hay una cabeza. Y cuando tú tienes a Cristo por cabeza, el mundo te aborrece. ¿Y qué es que el mundo te aborrezca? Miren, hermanos, ¿qué es que el mundo te aborrezca? Tú te llevas de maravilla con los vecinos. ¿A qué se refiere al mundo? Al espíritu. No se refiere a las personas, se refiere al espíritu del mundo. Estamos hablando de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Ellos son los que no nos conocen. Nos conocían cuando estábamos atrapados en el pecado. Por eso que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. O sea, nos vamos a equivocar. Vamos a estar tercos queriendo demostrar. Y nos vamos a equivocar. Pero Dios, que es rico en misericordia, tiene paciencia para con nosotros. Y es tan importante esto que voy a decir, hermanos. El mundo no nos conoce porque no le conoció él. O sea, es tan sencillo esto, hermanos. Cuando el Señor cambió mi vida, cuando el Señor cambió mi vida,
yo llegaba a la casa y mis hermanos huían de mí. ¿Por qué? ¿Por qué huían de mí? Ni siquiera les hablaba. Sabían que Dios había tomado mi corazón, pero ellos no lo miraban así. Ellos me miraban como que yo había chaqueteado la religión de mis padres. Es la familia. Es el espíritu que une la familia. Entonces, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y mira, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es Cristo en nosotros. Y cuando Él se manifieste, ¿cuándo Él se va a manifestar, hermanos? ¿Qué es lo que está esperando la manifestación? Mira, hermanos, vamos a Romanos 8, 19. Aleluya. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y está hablando precisamente que la gloria venidera se va a manifestar en nosotros. Y aquí Juan está diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué vamos a ser semejantes a Él? Porque Él está en nosotros y Él se va a manifestar. Pero mientras que estamos aquí, dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿De quiénes? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay algún hijo de Dios aquí que tenga a Cristo en su corazón? ¿Sí? ¿Qué está esperando el Señor para manifestarse? Si el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, el apóstol decía, Señor, ya ven, ya llévame. Y dice el versículo 20, hermano, mire, la creación está aguardando la manifestación de Esmeralda Villapudúa como Jesús. Semejante, una manifestación semejante a la de Jesús. Porque seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Ya no andaremos suponiendo, ni andaremos
tratando de convencer a los demás, porque Él mismo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Espíritu para eso vino y para eso está aquí. Por eso, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Por eso cantaba esa alabanza en la mañana. Esperanza ha puesto en mi ser, oh qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí. Amén. Él la sujetó en esperanza. ¿Cuál esperanza? Hasta que viniera la simiente de la mujer y le aplastara la cabeza a la serpiente. Ya se cumplió. Ahora, hermanos, es necesario hacer morir esta carne. Y viene el momento, hermanos. Vamos a seguir en el versículo, capítulo 8 de Romanos, del versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que Dios nos hizo sus hijos y nos está llamando sus hijos para andar en libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. De mi deseo de ser mejor que los demás. De mi deseo de contender. De mi deseo de tratar de aparentar algo que yo no soy. Porque tengo un conocimiento, por eso el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga. Al toque de la final trompeta, entonces seremos arrebatados y seremos transformados y recibiremos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo que Él tiene, porque ya fuimos resucitados con Él, porque vivimos en Él, por Él y para Él. Y si vivimos por Él, y si vivimos en Él y para Él, podemos entender que hay paciencia para soportar a los perversos, que hay amor para amar a los que nos odian, que hay gozo para hacer a un lado la tristeza, pero que no es mío, es de Cristo en mí. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, versículo 3 de Primera de Juan 3:3, dice así, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, todo aquel que tiene esa esperanza en Cristo, no en nosotros. Yo trato de permanecer lo más limpio que puedo. Como el apóstol decía, no tengo nada de que, decía, de que avergonzarme y no tengo nada mala conciencia, aunque por eso dice, no soy justificado, mas ya era justificado porque Cristo le había puesto su Espíritu Santo, pero él no confiaba en sí mismo como persona. Amén. Por eso, todo aquel que tiene esa esperanza en Cristo
Porque si yo confío en mí por el conocimiento o por la revelación, entonces recibiría un aguijón, como dijo el apóstol Pablo. Dios tuvo que darle un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que la medida de las revelaciones no lo exaltase. Porque era demasiado lo que Dios le daba. Y yo le decía, dice Pablo, quítalos de mí, Señor. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la ignorancia, en la debilidad, en la pobreza. Porque a Dios nunca lo vamos a conocer por la razón. Va a ser por la revelación. Por eso uno tiene que purificarse y anhelar, apartarse de todo pecado, así como Cristo. Por eso dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Y aquí, mire, volvemos a Romanos, vamos a hacer un paralelo con Romanos. Porque la creación fue sujetada a vanidad por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, qué tremendo es esto, hermano, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma quiere tener esa libertad que nosotros tenemos. ¿Cuál libertad, hermanos? ¿En qué se traduce mi libertad? En que Cristo pueda moverse libremente en mí. No en que yo pueda moverme libremente como pez en el agua en medio de ustedes. La libertad gloriosa de los hijos de Dios se llama Jesús. No mi rango. No mi linaje. Recuerde que el apóstol Pablo decía, lo tenía por basura, su linaje. Porque ahora tenía un linaje diferente. Su linaje terrenal era basura. La creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mi libertad se llama Jesús. El que pagó por mí se llama Jesús. El que murió por mí se llama Jesús. Y Él viene a vivir a mí. ¿Para qué? Para mantenerme libre del pecado. Libre de que los demonios traten de levantar mi ego y hacerme sentir mejor que los demás. Y hacerme sentir superior que los demás. Porque el Espíritu que Él envió no es para sentirme superior, sino es para servir. Porque si yo quiero demostrar que yo sé más, entonces mi conciencia está corrompida. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es Cristo en nosotros. Por eso puedo entender que el Evangelio no son buenas noticias, el Evangelio es Cristo. Por eso es que la gracia y la verdad es Cristo. Y si tengo gracia es Cristo. Y si tengo verdad es Cristo. No hay dos verdades. Y si tengo paz es por Cristo. Y si tengo gozo es por Cristo. Y si tengo amor es por Cristo. Que compita mi amor con el amor de Cristo es lo que hace el conflicto aquí en la mente. ¿Por qué le tengo que ayudar a Él?
Si me cae mal, es un conflicto, no hay libertad. Pero cuando hay libertad, tienes misericordia y prestas. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense bien, hermano. Nosotros estamos con dolores de parto. ¿Cuándo? Cuando se me hacen bola los pensamientos. Porque no puedo dar a luz. No puedo dar a luz. No puedo hacer que Cristo salga. Porque yo quiero contender. Yo quiero tener la razón. Y esa es nuestra manera de mostrar nuestra frustración. Cuando tan sencillo es, me llamaron para hablar conmigo. Me senté delante de las autoridades y hablaron y hablaron y hablaron y yo los escuché. Los escuché, los escuché, los escuché y cuando terminaron de hablar, después de 40 minutos, 1 hora, me dijeron, ¿no tienes nada que decir? Y yo les dije, no, hermano. Solo una pregunta les dije. Todo lo que acaban de decir de mí les consta. Y se hicieron para atrás. No, hermano Rodríguez. Ustedes, les dije. Están tomando decisiones sobre mi vida en base a chismes, en base a mitotes. Usted es la autoridad. Pase Cristo. Todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, tardo para airarse. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros estamos con dolores de parto. Todos queremos que Jesús se manifieste sí o no. Todos queremos que Jesús convenza, sí o no. Todos los cristianos, sí. ¿Y por qué no convence? Si Él es todopoderoso. Ay, ya me pasé el tiempo, hermanos. ¿Por qué no convence? Porque soy yo el que quiero convencerlo. Jesús llegó con la samaritana. ¿Quién la convenció? ¿Qué la convenció? Empezó la discusión, Jesús no la contradijo. Y de pronto salió una palabra de Jesús y le dijo, 5 maridos has tenido. Pero primero le dijo, ve, llama a tu marido. No tengo marido. Esto es lo único que has dicho con verdad. Entonces Jesús le dice, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Casi casi le dice como Natanael, ¿de dónde me conoces? Es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No es mi sabiduría.
porque yo no tengo sabiduría. Es Cristo y debe ser Cristo de nosotros nuestra sabiduría. Amén. Aquí vamos a parar, hermanos. Capítulo 8 de Romanos con el capítulo 3 de San Juan. Amén. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Si Dios nos concede, nos vemos el día de mañana. Esperemos que no se afecte el internet. Está programada lluvia para esta región. Viernes, sábado, domingo y lunes. Esperemos en Dios que no se corte y haya buena señal y buena recepción. Por lo pronto hay que empezar a buscar tapar todas las goteras. Amén. Qué bien entendemos nosotros cuando razonamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Amén. Pero qué hermoso que entendamos espiritualmente lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Bendiciones, hermanos.